Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emiliano de la Cruz Orantes y estamos en un nuevo video para la materia de procesos de fabricación. Para dar inicio a la presentación, el tema de hoy será procesos de conformado para plásticos. Vamos contigo, Diego. Bueno, para comenzar, yo voy a explicar la extrusión, los componentes y características del extrusor y las secciones del tornillo. La extrusión es un proceso de compresión en el que se fuerza al material a fluir a través de un orificio practicado en un troquel, a fin de obtener un producto largo y continuo, cuya sección transversal adquiere la forma determinada por la del orificio. Se alimenta material en forma de pellets o polvo hacia dentro de un barril de extrusión, donde se calienta y funde, y se le fuerza para que fluya a través de la abertura de un troquel por medio de un tornillo rotatorio, como se puede ver en la imagen. Componentes y características de un extrusor. En el extremo del barril opuesto al troquel se localiza una tolva que contiene el material que se alimenta. Los pellets se alimentan por gravedad al tornillo rotatorio, cuya rosca mueve el material a lo largo del barril. Se utilizan calentadores eléctricos para fundir al inicio los pellets sólidos. Después, la mezcla y el trabajo mecánico del material generará calor adicional, lo que mantiene fundido al material. En ciertos casos, se suministra calor suficiente a través de la mezcla y acción cortante, de modo que no se requiere calor externo. En realidad, en ciertos casos el barril debe enfriarse desde el exterior a fin de impedir el sobrecalentamiento del polímero. Hola, mi nombre es Emiliano de la Cruz Orantes y yo te voy a explicar la producción en fibras, los procesos de recubrimiento y el moldeo por inyección. Vamos a ello. Proceso de producción de fibras y filamentos. El hilado fundido se emplea cuando el polímero de inicio se procesa mejor si se calienta hasta fundirlo y se bombea a través de una hilera, en forma muy parecida a la extrusión convencional. En el hilado seco, el polímero de inicio está en solución y el solvente se separa por evaporación. El extruido se jala a través de una cámara caliente que elimina el solvente. Por otro lado, la secuencia es similar a la anterior. Las fibras de acetato de celulosa y acrílico se producen con este proceso. En el hilado húmedo, el polímero también está en solución, solo que el solvente no es volátil. Para separar el polímero, debe separarse al extruido a través de un producto químico que coagula o precipita al polímero en coherentes que luego se colocan en bobinas. El proceso de recubrimiento. El recubrimiento con plástico o caucho involucra la aplicación de una capa de polímero dado sobre un material que es el sustrato, de las cuales existen tres categorías. El recubrimiento de alambre y cable. Se trata en lo básico de un proceso de extrusión. El recubrimiento plano se emplea para recubrir teclas, papel, tableros y hojas de metal, también además de telas. Estos artículos son productos principales para ciertos plásticos. Por último, el recubrimiento de contorno de objetos tridimensionales se lleva a cabo por inmersión o por rociado. La inmersión consiste en sumergir el objeto en un baño apropiado de polímero o solución fundidos, seguido de enfriamiento o secado. Y por último está el moldeo por inyección. El moldeo por inyección es un proceso con el que se calienta un polímero hasta que se alcanza un estado muy plástico y se le fuerza a que fluya a alta presión hacia la cavidad de un molde, donde se solidifica. Entonces, la pieza moldeada, llamada moldeo, se retira de la cavidad, como puedes apreciar en el video. En el proceso de soplado tenemos que este proceso se utiliza más que nada en los envases, tanto de polietileno de baja densidad como de alta densidad, así también como el PET. Comúnmente convivimos con este tipo de envases en nuestro día a día, puesto que son los más utilizados tanto en bebidas, en detergentes, en otras aplicaciones como lo son insumos alimenticios, los hemos visto. Y para este proceso se utiliza una mezcla de inyección, como el proceso de inyección se inyecta una pequeña cantidad del termoplástico a un molde hueco, el cual
se le da forma a través de una tubería de alta presión de aire, el cual expande hacia las paredes del molde el termoplástico, dándole la forma terminada de la pieza. Cabe recalcar que este proceso es final, es casi final, ya que no requiere de alguna otra intervención de maquinado, lo que es un proceso de alta agilidad que permite la fabricación de varias piezas por minuto y por hora. Entonces es un proceso bastante eficiente que se utiliza prácticamente en la industria alimenticia para envases de diferente tipo. En el proceso de transferencia se utiliza una técnica semejante a la técnica de compresión. En este caso, la compresión se realiza sobre una superficie en el cual hay un conducto, la mezcla se calienta a cierta temperatura, el dado compresor empuja. Hay que mencionar que este dado compresor no tiene impresa la forma de la pieza, simplemente empuja la mezcla en el canal conductor como si fuera el proceso de inyección. Lo empuja sobre este canal y el canal distribuye la mezcla homogéneamente sobre un dado impresor colocado abajo del conducto, distribuyendo así la masa y creando una pieza casi terminada con precisión de mediciones casi exactas. En el proceso de compresión y transferencia se utiliza una herramienta llamada compresora, la cual tiene un dado impresor, el cual le da la forma a la pieza final. Para el de compresión se utiliza, como ya mencioné, un dado impresor, el cual comprime la masa del termoplástico a una temperatura de 200 grados o 200 o 250 grados. Aquí la única diferencia es que el calor lo transmite el mismo dado impresor, entonces es la única diferencia con la del proceso de inyección. En este caso la presión aplicada sobre la mezcla es de aproximadamente 50 megapascales. Los procesos de transferencia y de compresión se pueden decir que son procesos intermedios entre el proceso de inyección, puesto que el mecanismo es semejante. Se coloca para esto en una masa, en una superficie de moldeado. Se calienta una mezcla de polímeros previamente calentados a una cierta temperatura, y mediante la ayuda de una compresa junto con un dado con la forma de la pieza terminada, aprieta o comprime a unos 500 megapascales. Bueno, yo soy Sebastián Pinazos y les vengo a explicar mi parte de la exposición. Les voy a platicar sobre el termoformado. Lo podemos encontrar por el termoformado de presión o formado por soplado. Estas dos son únicamente variaciones, pero lo que define una de otra es la dirección de hacia dónde va a ser, si va a ser succionado o va a ser soplado. La parte del soplado va dirigido a lo que es el termoformado por vacío o al vacío. Tiene como una idea de aplicar sobre una capa de hoja precalentada, ya sea de plástico, como por ejemplo. Esa hoja de plástico ya precalentada se coloca a través de unas abrazaderas encima de lo que es el molde. Al estar en estado caliente va a tener una dureza mucho menor, por lo que mismo se va a hacer flexible y va a tener cierta característica de que ésta se estire y se puede expandir. Tiene que dar como un punto a la hora de que se pone sobre el molde. Esta se acciona a través de un motor que va a hacer esa succión. Por lo regular se maneja
lo que es una atmósfera de presión para que a la hora de que esta funcione, la lámina de plástico tome la medida y la forma de lo que es el molde a presión. Y la forma de soplado únicamente es de que vaya la succión hacia adentro, que prácticamente viene siendo lo mismo, hacia lo que es el resto de material sobre la pieza moldada. Continuando, podemos aplicar el siguiente método, que es el de fundición. Este involucra vertir lo que son materiales que puedan pasar del estado líquido a un estado sólido, ya sea que hablando de materiales podemos encontrar lo que son resinas, plásticos y algún tipo de metal que se encuentre en estado líquido, ya sea fundido. Y lo que tiene de función es que se necesita un molde que, gracias al uso de la gravedad, se irá llenando poco a poco hasta que se encuentre completamente lleno. Igual, al calentarse se va a encontrar líquido, pero cuando se enfríe va a tener esa consistencia de un material sólido. Por lo regular se utilizan moldes específicos. Hablemos de el que es más principal, es el de arena verde. Tiene la peculiaridad de que mantiene la forma deseada durante un tiempo, y al tener esa forma durante ese tiempo permite exactamente que el metal fundido, el metal líquido, tenga esa dureza después. Se pueden utilizar distintos tipos de plásticos o resina. Se puede utilizar algún tipo de monómero que, gracias a su peso molecular bajo, en este molde se forme un termoplástico de peso molecular elevado. Igual hay tipos de plastisol, que se podrá decir que es la suspensión líquida de partículas finas de una resina termoplástica, como por ejemplo el PVC. En un molde calentado para que se forme un tipo de gel y se solidifique. Ya podemos encontrar lo que son conexiones de PVC o simplemente tubos de PVC. Bueno, comenzamos con lo que es el procesamiento y formado de espuma de polímero. Primero vamos a saber qué es. Esta es una mezcla de polímero y gas, lo que le da al material una estructura porosa o celular. En unos términos más comprensibles, se emplea para las espumas de polímero, incluyendo lo que es el polímero celular, el polímero soplado y el polímero expandido. Las espumas de polímero más comunes son el poliestireno, Styrofoam, marca registrada, y el poliuretano. Las espumas de polímero se clasifican en tres: las que son elastoméricas, que se puede decir que la matriz de polímero es un caucho capaz de una gran deformación elástica. Cabe resaltar que, como es elástica, soporta la deformación y esta tiende a recuperar la forma. Enseguida vamos con la siguiente clasificación, que es flexible, en el que la matriz es un polímero muy plástico, tal como el PVC, que es suave en su consistencia. Y la última y tercera clasificación es que sea rígido, en el que el polímero es un termoplástico rígido
tal como el poliestireno o el plástico termofijo, de un fenolítico, en función de la formulación química y de grados entrecruzamiento. El poliuretano varía entre las tres categorías.